Este estudio fue un estudio que uno de los tantos estudios que recibimos en el noveno Congreso de Internacional de CUM, de las Unidades Unidas en el Mesías. Y para que tenga porque impartió esta enseñanza, obviamente nos dimos la tarea de recopilar todas esas notas de este estudio y ver la importancia que tiene, la trascendencia que tiene estas 7 funciones de la sangre. Y empezamos a buscar el trasfondo, la experiencia del momento cuando se instituye el tabernáculo y comienza el oficio del sacerdote para mediar, para ser mediador entre la persona, el pecador, y el Eterno, Dios, a través de las ofrendas, a través del sacrificio que se entregaban, y como señal también, obviamente, del momento cuando estaban en Egipto, cuando se comenzó a usar la sangre, a darle una identidad de lo que simboliza la sangre y el poder que ejerce la sangre. Tal vez las personas lo ven como una señal que era evidente para el pueblo de marcar en su inteligencia sangre, esa sangre tenía el poder, ¿verdad?, de dejar pasar por alto la muerte del primogénito. Entonces ahí vemos una primera acción que significa que simboliza esa sangre. ¿Sí? O sea, sirve para también separar, porque el Eterno quiere con cada uno de nosotros en el sentido de la expiación, la reconciliación y la salvación. Veíamos en la clase pasada todo lo que concierne a la relación de la sangre, la expiación y la santificación. Y en esta oportunidad vamos a ver un poco lo que significa la reconciliación. Dice que la sangre es guía para la reconciliación, para que pueda producir un efecto. Y la relación espiritual dañada por el pecado se restaura completamente. ¿Qué es lo que quiere decir con la reconciliación? ¿Qué hace esa sangre? Dice que la expiación elimina la separación causada por la transgresión y reconciliando nuevamente al hombre con Dios. Eso lo vimos la semana pasada un poco, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir, según Levítico capítulo 16:30, perdón, y segunda de Corintios 5:18-19. Habla específicamente de que por cuanto fuimos reconciliados con Dios, ¿verdad?, a través del Mesías, se nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Quiere decir que ese ministerio no es específico para un grupo, sino que es para todos. O sea, cada uno de nosotros, como recibimos esa reconciliación, nosotros ahora formamos parte de ese ministerio. Todos tenemos ese ministerio. Si pensamos que no teníamos una reconciliación, pero que recibimos, pues sí, debemos rendir de lo que con gracia es recibido. ¿Sí? Entonces, esa reconciliación es toda nuestra reconciliación, como fuimos reconciliados, esa relación rota con el Eterno, ahora nosotros se dio ese ministerio de reconciliar al mundo con el Eterno. Entonces, es una misión que tenemos. Por eso que la misión en Mateo 28, que habla específicamente de ir
por todas las naciones y predicar a todas las naciones, ¿verdad? Sumergiéndola en el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿verdad? Y que todos lleguen al conocimiento de esa bondad y esa salvación. En esa conciliación también vemos algo importante, que es la paz interior, la conciencia limpia, el shalom, la sangre que expía para la conciencia pueda ser limpia, el corazón tener paz. Al eliminar la culpa, el creyente experimenta verdadera paz espiritual, restaurando también la conciencia dañada por el pecado. Restaurando la conciencia dañada por el pecado. El pecado en cada uno de nosotros, en Mateo, según Hebreo, capítulo 9, 14, lo pueden buscar, y Romanos 5, 1, me pueden ayudar, ¿verdad? Para hacer un poco más activo, participativo. Hebreo capítulo 9, 14 y Romanos 5, 1. 5. Hebreo capítulo 9, 5. Ajá. Y sobre ella los que viven de gloria, que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿Pueden repetirlo? Y sobre ella los que viven de gloria, que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe tenemos para paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues Por la fe por la fe tenemos paz. tenemos paz. Y ese es lo que nos habla allí específicamente, es el shalom. El shalom, que significa la paz integral, que no solamente es la paz de ausencia de conflicto, de guerra, sino es la paz que nosotros podemos sentir internamente, ¿verdad? Y que todas las cosas empiezan a tener un sentido y empiezan a tener un orden. Signo, la protección contra la ira y el juicio divino, dice la sacristía, para que el juicio de Dios sea ejecutado y su ira sea aplanada. Eso todo lo vimos hasta llegar a la morificación. Entonces, ahora, ¿qué es lo que significa para nosotros la purificación? El acto de la acción de la sangre que purifica. El término hebreo, taer, que significa literalmente hacer puro. Aquí está hablando de hacer puro. La sangre tiene un poder de limpiar y eliminar la impureza. O sea, hay algo que estaba contaminando, ¿verdad? Y la sangre entonces limpia, elimina la impureza. Esto hace referencia especialmente a la remoción de contaminaciones que impurezas que imposibilitan acercarse a Dios o al santuario. Entonces quiere decir que aquí hay un proceso de descontaminar. Hay algo que es contaminado, que ha separado esa relación con el Eterno. Entonces la sangre, el efecto de la sangre que tiene en nosotros es remover lo que estaba contaminado. Remover lo que estaba contaminado. Para traer un ejemplo, la reducción, cuando hacen la limpieza
tal. ¿Cuántos años o cuánto tiempo algunas veces dura una limpieza bucal? Puede durar meses, te la hacen meses, pero puede ser un año. Pero cuando el odontólogo te ve y dice, mira, que hace mucho tiempo que no ha venido a hacerse una limpieza. Y lo que podía haber hecho en minutos, le va a tardar mucho más tiempo. Porque tiene que remover todo lo que estaba allí pegado y juntado para limpiarlo y dejarlo ahora libre. Entonces, me llama la atención esa ilustración, porque específicamente trata de eso, de remover, quitar la impureza de lo que está allí contaminado. En términos griegos, corresponde a los escritos apócrifos al catarizo, que significa también limpiar. En griego, catarizo significa limpiar o hacer puro, dando un énfasis a la limpieza espiritual o ritual. La limpieza espiritual o ritual. La purificación es la acción específica de la sangre que elimina las impurezas rituales, morales y espirituales. Se refiere entonces a una remoción completa de la contaminación, estableciendo plenamente la pureza requerida para acceder legítimamente a la presencia del Santo del Padre. Fíjense bien, según la Torá, hay tres grandes categorías principales de impureza que la sangre puede eliminar o purificar. Primero, rituales. Los rituales es cuando uno ha participado de manera directa o indirecta en algún ritual que familiarmente muchas de las familias han hecho algún tipo de pacto o se han acercado a establecer un tipo de pacto de manera directa o indirecta. ¿Sí? La idolatría siempre juega un papel importante en ese tipo de pacto. Pero nosotros, en nuestra ignorancia, pensamos que ancestralmente o familiarmente no se ha hecho ese tipo de pacto, porque resulta que sí. En algún momento, yo me acuerdo pequeño que mi padre, con necesidad quizás de solucionar ciertas cosas, acudieron a ayudar. Y yo estaba pequeño y no participaba, pero sí me acuerdo yo, claro, que fuimos a un sitio que era un sitio espiritual. Aunque yo me quedé dentro del carro y dormí dentro del carro, ellos estaban allí. ¿Y ustedes creen que la influencia de lo que ellos pudieron haber estado recibiendo no la recibí también yo? ¿No la recibimos la familia? Sí la recibimos. Y si tú no estás claro de esos eventos, o no te haces memoria de esos eventos, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes contaminarte de esos ritos y esas cosas que a lo mejor tú desconoces? Yo desconozco qué es lo que fue ofrecieron, o cuál fue el pacto, o cuál fue lo que ellos realmente les motivó. Pero lo cierto es que yo me acuerdo, estando pequeño, siendo niño, me acuerdo que ellos fueron, sí, ¿qué hicieron? No sé. ¿Qué hicieron? No sé. Pero sí me acuerdo. Y con el hecho de le tengo traérmelo a la memoria, ¿verdad? Es para que yo pueda tomar acción. ¿Sí? Entonces, nuestros padres, nuestros familiares han hecho cosas, ¿verdad? Que por sus necesidades materiales nos llevan a establecer pactos rituales, ¿verdad? Para conseguir un beneficio, ¿verdad? Que sea económico o resolver algún conflicto con otra persona,
Y entonces la familia de alguna manera absorbe todo Estos esa carga son maldiciones generacionales. generacionales. ¿Ok? Entonces, aquí hablan de los rituales, las influencias físicas y ceremoniales que impiden acercarse al lugar santo. Esos son barreras que ya uno trae desde el inconsciente, de los lugares del inconsciente, y cuando uno está frente a la Torah, o cumplirse la Torah, necesariamente tenemos que romper todo aquello. Que sea conocido o desconocido, hay que romper, hay que desligarse. Hay que picar esas cadenas que se atan allí, que pueden estar interrumpiendo esa relación, esa comunión con el Eterno. Cuando tú sientes esa libertad, ese acercamiento del Eterno, ¿verdad? Teniendo conciencia de aquel evento, de aquello que ha ocurrido, entonces ya es allí has vencido. Has vencido, has dado un paso importante. ¿Sí? Eso es acerca al Eterno, porque estás reconociendo, ¿verdad? Cosas que consciente y inconscientemente han hecho también tus antecesores. ¿Ok? El otro, dos, morales, espirituales, impurezas derivadas del pecado que contamina espiritualmente. Está relacionado lo ritual con lo moral. Obviamente, uno sentimos una carga, ¿verdad? Y esa, como que habló la hermana, generacionalmente se repiten patrones. Yo hablé en una oportunidad sobre lo que significa establecer un genograma. Un genograma es un trabajo que nosotros tenemos que hacer a lo interno, familiarmente, para conocer nuestra familia, cuál era su actividad, o qué desarrolló nuestra familia, o los patrones que se repiten en cada uno de ellos. De repente yo tengo un tío o una tía que fue gordito, fue alcohólico, o tuvo que fue promiscuo, prostituta, o fueron alguna adicción. Y cuando tú empiezas a atar a cada miembro de un conglomerado familiar, tú te das cuenta que se evidencian patrones que se repiten. Y cuando tú ves esa situación, tú dices, wow, yo quiero librarme de eso que pasó de mi familia, ¿verdad? Y quiero que mis hijos sigan pidiendo aquello que se recetó en mi familia. Y es sorprendente. Yo invito a que lo hagan, que hagan ese ejercicio, ¿verdad? Simplemente para que puedan tener una raíz de lo que yo soy ahorita, o lo que yo fui. Porque eso me lleva a mí a pensar en lo que yo debo superar, lo que yo debo crecer y dejar nada. Entonces, esa área de purificación en los asuntos morales y espirituales son impurezas derivadas de ese pecado que muchas veces está oculto allí y que se manifiesta. He visto recientemente familias cuyos miembros todos no se casaron, y tuvieron su pareja, y fácilmente se separaron, y dentro de su concepción de la vida matrimonial ninguno la tenía clara, y para ellos le daban igual a juntarse con una persona hoy, dejar esa pareja y volverse a juntar con otra sin ningún tipo de responsabilidad, porque no tienen claro como familia el concepto del matrimonio. ¿Okay? Entonces es un tipo de atadura que cuando lo ves es un patrón que se repite generacionalmente. Ve a los tíos todos separados, solos, y después ve a los sobrinos, todas las mujeres solteras, o sea, con hijos y sin tener un marido, y ven que el patrón se empieza a repetir también en los hijos. Y los hijos llega un momento que no quieren tampoco tener matrimonio, sino que quieren tener una pareja con ella, y en el momento cuando sucede
una situación mínima, es mejor huir. Chao, y ninguno soluciona el problema, ninguno soluciona el conflicto, ninguno sabe la raíz, pero se repite el patrón. Se repite el patrón. Entonces, de eso hay mucho cuento de familiares, ¿no? Y son cosas que también forman parte de lo que tenemos que librarnos moralmente para hacer esa cohesión con el cambio o restablecer esa reconciliación, hacer esa reconciliación. Lo otro es, tercero, la conciencia, las impurezas internas que generan, que producen la culpa, y hay una separación psicológica y espiritual del eterno, ¿verdad? Porque el efecto del pecado me hace replegarme. O yo en mi manera, en mi concepto, pienso que mientras que yo no le hable mucho del eterno, prefiero entrar así, bien lejito, que no sepa, que yo crea, que no sepa de las cosas, ¿no? Entonces, ese concepto psicológico trabaja en el individuo pensando de que estoy haciendo una barrera, pero es que el Señor conoce todo, no mínimo muere. Entonces, aquí es importante ir rompiendo todos esos esquemas, esos paradigmas. Saber y entender de que el Eterno conoce lo más mínimo de lo interno del corazón, como ha pasado. Entonces, ese acto de purificación lo necesitamos, de reconciliar, purificar. Primero, vamos a hablar sobre la impureza ritual. La impureza física o ceremonial. Por ejemplo, la lepra. La lepra de la antigüedad es una impureza por contacto y se dice que se desarrolla por la lengua, por la mala lengua, por la chunjara. ¿Sí? Y dice, y tomará del celo, el sopo, y la grana y el ave viva, y lo mojará en la sangre del ave inmolada, y así se purificará. Vendía la casa de la ley. Aquí la sangre elimina claramente la impureza ritual concreta, que es la lepra en la casa. Porque la lepra se manifestaba primero en la casa, luego se manifestaba en la ropa y por último se manifestaba en el cuerpo. O sea, en el proceso de manifestación de la lepra. Eso lo hemos explicado cuando hemos dado la parachá de Sorá, que tiene que ver con las manifestaciones y el llamado de atención que el Señor hace para cada uno de nosotros. Siempre Él advierte, ¿verdad?, para que cambiemos, rectifiquemos nuestra conducta. Y la lepra primero obviamente se daba en el momento de la casa para decirte a ti, toma atención, de repente no es mucho lo que vas a perder. Pero llegamos al gran punto donde la lepra era tan dañina en una casa que era necesaria demolerla. Y eso sí era grave, porque si tenías otra casa, te quedaban sin vivienda. La otra era más cercana a ti, ya empezaba a tocar parte de tu cuerpo porque usas una prenda, una vestimenta. Y esa lepra llegaba a esa vestimenta, como diciéndole, ya está más cerca de él. Cambia tu manera de actuar, cambia tu manera de seguir hablando, ¿verdad?, mal de los demás. Contente tu lengua. Piensa, analiza lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. Y en estos días pasó algo que lo puedo comentar, que son cosas cotidianas. En la comunidad de cosas cotidianas de las relaciones. Y una señora que tiene muchos años
atendiendo el problema del agua dentro del juicio. Todos sabemos que el agua no es un agua constante en ninguno de los sitios donde vivimos. No tenemos un agua permanente, siempre hay un razonamiento del agua, o tenemos días específicos donde llega el agua. Y bueno, la señora viene hace tiempo llevando y administrando el agua y lo hace bien. Pero el día que falle esa persona o que no comunique algo, se levanta cualquier cantidad de personas hablando, vociferando y calificándola. Pues entonces esa señora, en medio de las malas calificaciones que se le dio, digo, ¿sabe qué? Hay que quitar la llave. Quitar la llave. Entonces, encárguense ustedes ahora de administrar el agua. Y lo hizo, o sea, con toda la luz. Porque una cosa es que lo podemos equivocar. Es humano que nos equivoquemos. Pero que recibamos insultos que vamos a recibir que degradan el persona, que daña a la persona, eso obviamente causa un quebrantamiento. Y así yo me imagino que es nuestra relación con el Eterno. Cuando estamos haciendo algo malo, algo que no está bien, nosotros mismos somos los que nos damos cuenta y bueno, nos agachamos, empezamos a hacer las hojas para taparnos la desnudez y bueno, estamos por aquí. ¿Quién dijo? Oye, señor, teníamos un temor porque estamos desnudos. ¿Y quién le dijo que estamos desnudos? O sea, el mismo pecado es la que nos delata. Las acciones que hemos cometido o la transgresión que hemos cometido. Entonces, esa impureza tenemos que ir midiéndola para poder determinar las acciones que debemos tomar para esta mujer. La impureza moral, espiritual, el pecado, la impureza interior causada por el pecado, la transgresión y la culpa moral. Según Levítico 16-19 dice, y rociará sobre él el altar de la sangre con su dedo 7 veces, ¿verdad? Rociará, lo agarraba con la sangre, ¿verdad? Y rociaba 7 veces. O sea, que tendrían unas gotas, ¿verdad? Y lo purificará 20 años y lo santificará de la impureza tumor de los hijos de Israel. Así se habla de unificar el andar. O sea, cuando se rociaba esa sangre 7 veces, el altar dice que contaminado por el pecado del pueblo, eso es lo que simbolizaba, ¿verdad? Esa purificación, ese ritual de echar ese simplemente de sangre. La palabra tumar, que es impureza, aparece en la Torá en 2 niveles definidos por los rabinos. Uno es la impureza ritual o ceremonial, tumar, bufaní, por contacto con cadáveres, flujo corporal, lepra, extrema y se elimina con agua y ceniza de la vaca roja. ¿Se acuerda del efecto de la vaca roja? ¿Verdad? O el mikveh. El mikveh es el sitio, la piscina de agua que mana de manantial, que viene del río, que fluye, que esa inmersión, tanto el agua, la ceniza, mezclado en el agua de ceniza de la vaca roja, hace ese efecto, ¿verdad? Lo otro es la impureza individual o moral, que es el tumar rubalín, que derivadamente, específicamente de la transgresión o el pecado o la desobediencia a Dios, contamina el santuario debido a las faltas morales del pueblo entero. O sea que en ambas
ambas impurezas, uno tiene que ver con lo personal y lo tiene que ver con la comunidad. Rachi habla sobre el Levítico 16, 19, lo que explica la impureza de los hijos de Israel mencionada aquí no es solo ceremonial, sino que se refiere específicamente a la transgresión cometida por el pueblo. Estamos hablando comunalmente, cuya culpa espiritual contamina el Mizcán. O sea que el Mizcán se contamina por las acciones. Algo interesante, ¿no? Porque fíjate que la acción entonces de esa sangre, de echarla ahí, es lo que va a purificar. O sea que las acciones del pueblo impurifican el Mizcán. La impureza última mencionada aquí proviene del pecado de el pecado por lo cual la sangre debe rociarse sobre el altar para eliminar esta contaminación espiritual. Según Maimónides, en sus comentarios sobre el Levítico 16 y 19, dice: estas impurezas no son meramente físicas, sino espirituales, producidas por las transgresiones del pueblo durante todo el año, por lo que requiere sangre para purificar el santuario y restaurar la santidad espiritual del altar ante Dios. Fíjense que las acciones eran lo que contaminaban. Por eso que nos preguntamos, bueno, ¿qué sentido tiene que yo venga a la sangre y le echen un poco de sangre al altar? Era que las acciones impurificaban y al usar la sangre, ¿verdad?, la purifican nuevamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ahí empezamos a entender un poco cuál es el sentido cuando nosotros contaminamos el cuerpo. Porque no solamente se habla de un espacio físico como el Mizcán, sino que ahora nosotros somos Mizcán. ¿Sí? Sí. Y por eso que es necesario el acto de purificar. Y ya no solo necesitamos que nos lancemos un poco de sangre para purificar, sino que a través de la sangre del Mesías, de Yeshua, es que vamos solo a hacer la expiación. Si se está entendiendo ahora un poco más claro el mensaje. O sea, ya nosotros como cuerpo, como templo de Ruach HaKodesh que se ha contaminado, necesita ahora rociar la sangre de nuestro Mesías para que purifique este cuerpo. Amén. 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 Ahí creo que se nos está aclarando un poco más el panorama. Vamos a hacer. Porque no es una simple impureza ritual, según lo saben. La purificación del altar del santuario en general, según Levítico 16, ocurre una vez al año. O sea, por eso que en Yom Kippur se hacía esa expiación una vez al año. Entraba el sacerdote, ¿verdad?, con toda su vestidura, y ante entrar por la vestidura tenía que purificarse, y ante hacer toda esa expiación de la sangre, se hacía una vez al año para todo el pueblo, toda la nación. La razón específica por la que se realiza en ese día era la necesidad de eliminar la impureza espiritual acumulada. O sea, quiere decir que se viene acumulando todas las impurezas, todo el pecado, toda la maldad, toda la transgresión. Entonces llega un momento que hay que descargar todo aquello para comenzar un nuevo ciclo. Porque tú no puedes entrar un nuevo año en el cual vas a haber descargado con todas esas impurezas. Por eso que el mismo Eterno establece que una vez al año solo tenemos que cuidar del pupú. Por eso es una de las razones por las cuales nosotros nacemos en Dios. Porque es mentira que
que cada momento que nosotros agredimos, hacemos una purificación. No la hacemos. Ninguno de nosotros lo hacemos. Y si llegamos a hacer al final, es muy aislado. Pero por eso que cuando hacemos todo el ritual del Yom Kippur, de las transgresiones, por el pecado que hemos cometido contra ti, y empezamos a enumerar cada uno de esos pecados, estamos diciendo al Señor, bueno, es lo que yo vengo arrastrando, acumulando durante todo este año, y ahora lo traigo a la conciencia y hago esa limpieza y esa purificación. Entonces, esa ritual física cotidiana se limpia continuamente con agua, ceniza, pero la contaminación espiritual que surge por los pecados del pueblo solo se podía eliminarse a través de la sangre. Una vez al año. Una vez al año. Levítico 16 escribe: harán expiación por el santuario a causa de las impurezas, dice Israel, por las transgresiones. Pichegén, por todos sus pecados. Atután, por todos los pecados. Aquí la Torá vincula específicamente la tumba, solo con el pecado de transgresiones, confirmada la interpretación espiritual y moral de los sabios rabinos, donde la sangre remueve no solo la impureza ceremonial, sino también impurezas individuales morales derivadas del pecado. Entonces, de las tres que hemos mencionado, ya pasamos dos, y yo debo con la impureza de la conciencia o la culpa espiritual. La impureza interna, psicológica y espiritual, que es la que nos lleva a nosotros a sentirnos abatidos y nos separa, o nos escondemos. La tercera tendencia a eso es cuando esconderse frente a la transgresión. Según Hebreos capítulo 9, versos 13 al 14, dice: porque la sangre de los todos, de los machos cabríos, santifican para purificación, ¿verdad?, de la sangre, cuanto más la sangre del Mesías. Cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Purificará. En el griego es catarizo en el griego. Vuestra conciencia de vuestras obras muertas para servir a Dios vivo. Aquí la sangre del Mesías tiene poder para purificar la conciencia interna. Para purificar la conciencia interna y eliminar por completo la impureza espiritual y moral interior derivada de la culpa por un pecado cometido. Según 1 Juan capítulo 1, 7, la sangre de Yeshua, su Hijo, nos purifica. O sea que aquí catalizó, purificó de todo pecado. Según Apocalipsis 7, 14 dice: estos son los que han lavado sus vestiduras. Vemos la acción de lavar las vestiduras. Por eso que cuando ellos se presentaron delante del Eterno en el monte Sinaí, el Eterno les mandó a lavarse y a lavar sus vestiduras. No podían presentarse delante del Eterno con la ropa sucia, sin haberse bañado, haberse purificado. Por eso que delante del Eterno solo tenemos que estar limpios. Estar sucio, una ropa contaminada, ¿verdad?, es una manera ingrata de presentarnos al Eterno. Por eso que cuando venimos para acá, obviamente nos arreglamos, queremos estar presentados, no para nosotros, no para que nos vean, sino delante de la Dios. Entonces, presentemos limpios, con ropas limpias. El pueblo de Israel ha aprendido en los años a que cuando se comienza el Shabbat, se comienza con la mejor mesa, la mejor vestimenta. Es un momento especial, familiar, es el encuentro familiar, es la mejor vajilla, es la mejor comida, es el momento grande donde se sientan todos, se reúnen a la mesa
y bendice a los hijos, bendice a las hijas, bendice al esposo, la esposa, y se bendice, ¿verdad? Porque se entiende que es una presencia que se manifiesta del Eterno en ese momento cuando le estamos dando cabida al Shabbat. Y Shabbat para nosotros eso es lo que representa, llegar a ese encuentro, ¿verdad? Como nos dice, Él nos llama, nos convoca a sus santas convocaciones. Y la primera de las santas convocaciones, ¿cuál es? El Shabbat. Y cuando somos convocados a sus santas convocaciones, no venimos sin bañarnos, sin acomodarnos, sin poner una ropa bonita, si venimos presentados. Entonces, estos son los que se han dado la aventura y han blanqueado con la sangre del cordero. Rashi, el Levítico 16, 19, implica que la sangre de Yom Kippurim remueve completamente la contaminación moral del santuario causada por el pecado. Esa es una de las implicaciones que da Rashi. Y me parece fantástica porque coincide realmente con lo que hacen Yeshua. Yeshua, ¿verdad? Remueve completamente la contaminación de nuestro templo, en el cual nos sentimos después ligeros, ¿sí? Y llenamos contento. Pero, como decimos, ¿verdad? Como dice el gran Saúl, que limpiada la casa, vamos a dar una puerta abierta al enemigo, o la vamos a cuidar, la vamos a proteger. Porque dice que lo que se había contaminado en los primeros días puede ser peor de lo que ya estaba antes de esa contaminación. O sea, pueden regresar a nuestra vida cosas peores. Pero si las cuidamos, las preservamos, si hacemos un cerco, como hablamos la semana pasada, de protección en nuestra vida, obviamente no vamos a dejar que nada contamine. Y nos vamos a mantener durante un año caminando de manera ligera. Y llegamos hasta Yom Kippur con pequeñas cargas y no llenos, pesados, que sentimos que no podemos ni caminar, que nos arrastramos los pies para poder avanzar, porque es tantas las cargas y tantas las maldades y tantos los pecados y tantas las transgresiones que no tenemos un sentido con paz. Entonces tenemos que, en este tiempo que estamos apenas comenzando este nuevo siglo, pedirle al Señor, tráeme en la memoria toda situación, toda transgresión, todo pecado, todo que me pueda contaminar mi relación y comunión contigo. Tráeme, me ayudan a caminar en Él. Esa es mi mensaje para la vida. Vamos a seguir la próxima semana con la santificación que es en cada